¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Fernando Villegas, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Felipe Bianchi, buenas noches. Buenas noches. Fernando Pausen, muy buenas noches. De inmediato quiero presentar a nuestro invitado de hoy, el ministro del Interior, Rodrigo Peñarillo. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches a todos. Ministro, quiero de inmediato mostrar a ustedes en su casa la siguiente nota y volvemos a la mesa, ¿les parece? Aquí, por favor. Aunque la necesidad de cambiar el sistema binominal se cae de madura desde hace un buen rato en Chile, las divisiones entre la Alianza y la nueva mayoría ardieron otra vez con el despegue de una de las más esperadas reformas políticas. También vienen otros factores que complican el debate. Uno, el aumento de parlamentarios, que me parece excesivo. Yo espero que ellos no se dejen embaucar por la UDI, que anda con la vieja monserga de que no quieren números más numeramente. Si eso ya, la UDI ya fue derrotada. Mientras la derecha se quejaba de la reforma, muchos en la nueva mayoría estaban molestos por la reserva del gobierno con el proyecto presentado. Un secretismo que ya molestó con la polémica instalación del gobierno, en la que el ministro del Interior fue cuestionado por su rol en la conformación de los equipos. Pero, pese al terremoto en el norte y el incendio en Valparaíso, los temas comprometidos para los primeros 100 días sigue a pie firme. Hay un debate abierto en torno a la reforma tributaria, central para avanzar en unas cuantas materias. La democracia cristiana, vamos siempre a colocar nuestro punto de vista. He hablado de un matiz. Nadie se puede sentir escandalizado porque un partido quiera colocar un matiz. Un matiz que huele a diferencias profundas al interior de la nueva mayoría y de los propios partidos. Y a veces veo a mí, presidente de partido, a los otros presidentes de partido, más preocupados de exacerbar estas diferencias y no de sacar el programa de gobierno adelante. Programa de gobierno que tiene la educación como prioridad, pero no necesariamente a todos contentos. Las universidades estatales tendrán un trato preferencial. He manifestado nuestra profunda molestia por los dobles discursos que han tenido las universidades estatales, vías paralelas, dobles discursos, problemas de confianza. Pero esta semana nadie pudo obviar el escándalo respecto del que se suponía sería el hospital de Puente Alto, según la primera piedra que puso Piñera, y no más que un consultorio para el gobierno de Bachelet. La respuesta fue tajante. Todo esto de llevar al Consejo de Defensa del Estado, a nosotros nos parece sencillamente una muestra más de la ignorancia de esta ministra. Pero no solo de escaramuzas vive la política, también de acuerdos como el que se logró para aprobar el voto chileno en el extranjero, con el apoyo de Amplitud y Renovación Nacional. En ciertos casos, la UDI pareciera que rema más en solitario, y en esta ocasión le pregunta directamente al ministro del Interior. Yo me gustaría que el señor ministro del Interior me contestara cómo se hace cargo de una reforma electoral que lo que hace es aumentar los territorios de los distritos. ¿Cómo con la misma plata usted cubre un territorio más grande? Yo tenía una pregunta para partir, pero creo que Patricio Melero tiene la palabra. Si quiere contestarla de inmediato. El nuevo panelista. Bueno, la verdad es que hemos escuchado tantas excusas, digamos, para no debatir este tema a fondo. Y ahora ya es el tamaño del territorio y cuántas sedes va a tener cada parlamentario. La verdad es que yo creo que después de 24 años de distintos proyectos, iniciativas, cerca de 21 iniciativas, tanto de gobiernos como de parlamentarios en estos últimos 24 años se han presentado en el Congreso Nacional. Por lo tanto, este es un tema que está archiestudiado, es un tema que está muy, muy debatido, que el año pasado hubo un esfuerzo enorme entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana y el conjunto de las bancadas de la Concertación, que por lo tanto no es algo que sale de un día para otro, que uno dice, bueno, ¿cómo llegan a esto ustedes tan rápido como trataron de instalar? Y por lo tanto, llevar esta discusión tan importante para Chile, tan importante de que los sectores políticos, los nuevos sectores políticos, puedan tener un espacio, que nunca más uno más bien como candidato al Parlamento tenga que competir con el compañero de lista y no contra otro proyecto político, digamos, que esa es la idea, digamos, de una elección, que la gente pueda comparar distintas visiones, distintos proyectos. Yo creo que está en el centro de lo que es la reforma y no cuántas sedes parlamentarias puede tener una persona en un distrito. Y reducirlo a las platas, reducirlo a los costos. Cuando uno no quiere hacer algo, ¿por qué no lo dice? Y dice, mire, ¿sabe qué más? No lo queremos cambiar. Pero buscar excusas tan
simple, la verdad que después de 24 años ya... Y como opinión, pensar que si uno pudiera hacer una suerte de encuesta, a uno se le podría ocurrir pocas cosas, la educación, la salud, pero pocas cosas en las cuales sería más beneficioso para el país que invertir en buena política. Y vamos a suponer que esto es para mejorar la política. Así es. Vamos a suponer, puede hacerse más mala política, pero también con 1, con 1000 o con 2000 diputados puede hacerse buena o mala política, no depende del número. Entonces, pero en fin, cada uno tendrá su opinión y eso es legítimo. Ministro, yo le quería preguntar algo como más macro, que tiene que ver con la presentación de esta reforma que le toca encabezar a usted, impulsar a usted desde el Ministerio del Interior y como jefe del equipo político del sistema binominal, justamente porque se ha especulado mucho que la sacaron de la manga, no porque la inventaron ahora, sino que en los tiempos, que no estaba para los primeros días, sino que para los primeros días estaba educación, estaba la reforma tributaria, esta que era una pata importante, no era para ahora, y muchos, hay suspicacias, lo habrá leído usted en muchos análisis, que dicen, como con esto un poco se opaca la otra discusión porque está más política, más sabrosa, es más discutida, es menos técnica, todos tenemos un poco más de opinión, son reformas tributarias y educación son más difíciles y se ha ido complicando el naipe en alguna manera en estos dos temas, en las discusiones, dentro de los propios conglomerados que ustedes dirigen. Entonces, reforma el sistema binominal como forma de tapar y como forma de darle un manto político que se discuta solo de esto y lo otro vaya avanzando de manera subterránea. ¿Usted ha leído o ha escuchado esa crítica? La leí, no sé si ayer, hoy día. Bueno, y vamos a escuchar otras más. Así en esto no tenemos que... Todavía hay parte del mundo... Siempre tuvo planificado para los primeros... Hay parte del mundo político que cree que todo comunicacionalmente se netea y las cosas van a quedar ahí. Están todo el día construyendo frases, eslogan en las sedes partidarias, en este caso en la UDI, para ver cómo neutralizan a un cambio tan importante para el país como los cambios tributarios, educacional o del binominal. Por eso estamos acostumbrados a escuchar frases rimbombantes, digamos, para detener los procesos de cambio. Para detener los procesos de cambio. Mire, le quiero decir solo una cosa. Yo me reuní con todas las mesas de los partidos de la nueva mayoría, apenas llegamos a la moneda. Yo creo que los primeros 10 días tuve reunión con las 7 mesas de partido, por separado. Con las 7 mesas de partido yo conversé sobre la reforma al sistema electoral. Y eso lo hicimos la primera semana y media del gobierno. ¿Y por qué lo hice? Porque esto fue un tema que lo trabajamos durante toda la campaña. Y la presidenta y cada uno de nosotros cuando estábamos en terreno dijimos, esta es la última elección con el sistema electoral binominal. Y así va a ser. Y eso fue un tema que estuvo presente siempre en nuestro programa de gobierno. De hecho, la presidenta cuando fue proclamada en el Caupolicán en el mes de abril del año pasado, fue el tema también que planteó ella. Esta es la última elección con el sistema binominal. Entonces, decir que esto es con otros fines y creer que todo es comunicacional en la vida y tratar de tapar unas cosas con otras. Ministro, no la reforma en sí, sino la oportunidad de la oportunidad siempre estuvo en nuestra calendario de trabajo, estuvo la opción, digamos, de llevarla adelante con rapidez. De hecho, yo había tenido reuniones durante toda la semana con distintos actores de los partidos, con muchos de ellos había conversado muchas semanas antes, con las mesas de partido los primeros días, un equipo técnico estuvo trabajando y por supuesto que había que hacerlo en su momento y creemos nosotros definitivamente que es el momento de terminar con el sistema electoral binominal. De alguna manera, ministro, esa oportunidad de esta reforma también le quita un poco de presión si funciona, digamos, si hay un Congreso nuevo con más credibilidad, con más peso, con más representatividad, le quita de alguna forma presión también a un sector del país que está interesado en, por ejemplo, crear una asamblea constituyente para analizar una nueva constitución. ¿Hay un cruce en eso? ¿Hay un interés en eso? No, esa es otra discusión y por supuesto, mucho más amplia. Porque de alguna manera un nuevo Congreso podría... Sí, nosotros estamos hablando porque aquí se da la sensación que con el próximo año vamos a tener un nuevo Congreso elegido, digamos, un sistema proporcional moderado como el que proponemos nosotros. No, esto es la oportunidad, digamos, para que a partir del 2018 en adelante y en las sucesivas elecciones podamos tener un parlamento representativo abierto. Y recordemos además que se sacó de la Constitución el tema a partir de la derogación del 120, el número 120, digamos, y por lo tanto es un tema que se puede discutir ahora y lo constitucional en su momento. Muy cortito, solo para llevarlo para otro lado de esto mismo, de la oportunidad. Porque hay otra gente que piensa, desde adentro incluso, que se puede estar disparando en los pies al gobierno, porque para pasar la reforma tributaria no necesitan los votos de Renovación Nacional.
para pasar esta reforma del binominal sí los necesitan. Entonces, pero, mire, de alguna forma le puede dar una moneda de cambio. Esos son cálculos... Pero déjeme terminar la idea. Sí. Le puede estar entregando una moneda de cambio a Renovación Nacional para decir, esos son cálculos... ok, le doy mis votos para el binominal, pero modéreme un poquito la reforma tributaria. No, esos son cálculos... nosotros hemos hablado de un nuevo ciclo político-social en Chile. Y esos son cálculos típicos, digamos, de un modelo de negociación que se llevó por mucho tiempo. Y que no es que estén de acuerdo o en desacuerdo ni nada de ese estilo. Sino lo que quiero decir aquí, nosotros estamos convencidos, y aquí hubo una elección hace pocos meses, que ganó ampliamente, estamos convencidos de que es el momento que Chile, y está en condiciones además, inicie un cambio de fondo en distintas materias. Ni hablar en lo educacional, además de una nueva constitución, una reforma tributaria como la que no hemos tenido antes, y al mismo tiempo llevar adelante una agenda política que prestigie la política. Si mire, aquí todos hacemos gárgara con que los políticos y acá y allá y que todo el mundo los critica y todo, pero ¿qué estamos haciendo para tener una mejor política? Primero, cumplir la palabra, ¿cierto? Cumplir la palabra. Entonces, cuando algunos dicen, mire, lo que pasa es que el programa, la elección es una cosa y el gobierno es otra, como que si pudiésemos borrar de un día para otro todos los compromisos con la ciudadanía. Lo primero es prestigiar la política, cumplir la palabra. Nosotros recorrimos Chile, golpeamos puertas, diciendo no más al binominal. Entonces, esto, la verdad que para nosotros es parte de nuestro desafío, es parte de nuestro trabajo, es parte de lo que siempre, desde el momento que triunfamos, dijimos vamos a llevarlo adelante. Y por supuesto que queremos trabajar con todos los sectores, pero ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a querer trabajar con sectores de la derecha chilena que están activos, digamos, en llevar adelante transformaciones que son tan necesarias? En ese sentido, Amplitud ha estado participando activamente y participó activamente en la votos chilenos en el exterior. Está participando activamente en otras áreas del debate también. Y en el tema del binominal conversamos con ellos y ellos están absolutamente disponibles a llevar adelante esta agenda. Entonces, yo espero que Renovación Nacional, como ahí se dijo, no quede atrapada por una derecha que cree que Chile está congelado y que todavía es el año 89. Entonces, yo espero que la Renovación Nacional, de verdad, del salto que se necesita para que Chile sea un país más democrático. Fernando, antes de tú tienes la palabra, la pregunta, la cual nosotros todas las semanas los invitamos a participar en nuestro sitio web toleranciacero.cl, está ahí en pantalla. De todas formas, ¿es necesaria la ley de cuotas, que es parte de este proyecto de ley que presentó la presidenta? ¿Es necesaria la ley de cuotas para fomentar la participación de las mujeres en política? Usted puede responder en nuestro sitio web toleranciacero.cl. ¿Cuál es su parecer? Fernando Villegas. Buenas noches, ministro. Usted acaba, no era el tema que tengo aquí, pero lo acaba usted de mencionar de una disposición a dialogar con una derecha que está más o menos a la sintonía de los cambios. Quiero comentarle que a veces hay que dialogar también con aquellos que están definitivamente opuestos, porque no necesariamente el que se opone a algo es por una pura cuestión de capricho o un interés diabólico que quiere sostener a toda costa, puede tener un punto de razón. Por lo menos uno tiene que ir a explorar, supongo, cuando se hace política seria, los puntos razonables que hay incluso en el adversario más tenaz, creo yo. Y no simplemente ir a recoger las hebras de la derecha más o menos desintegrada, que se están autobautizando con nombres nuevos y que se han subido al pedestal de los cambios. Pero eso es al margen. Yo quiero ir a otra cosa, ministro, y es... A lo mejor quiere contestar eso, Fernando. Sí. No, yo creo que estamos haciendo política seria, Fernando. No, si yo cuando digo que no. estamos cumpliendo la palabra, no, pero usted me dice... No está haciendo política seria. Digo que la política seria que yo creo que ustedes van a hacer, si no la están haciendo, la van a hacer, consiste en hablar con todo el mundo y no solamente con aquellos que están más proclives a entenderse con Por supuesto, pero mira, ¿qué he dicho yo? Cuando necesitamos conversar sobre estos temas tan de fondo, no es eslogan con proyectos. Es proyectos con proyectos. Y frente a eso, discutir frente al país. Ahí quería ir a ese punto de los eslóganes. Usted dijo también que, a propósito de una pregunta de Felipe sobre la UDI, o creo que algo así, usted dijo que hay algunos que construyen muchos eslóganes contra el cambio. Y eso es indudable. La política está en gran parte hecha con la comunicación. Sí. La comunicación de eslogan, de frases rimbombantes o sonoras, retumbar de timbales. Y también hay frases rimbombantes y eslogan a favor del cambio. O sea, hemos escuchado millones. Hemos escuchado frases completas que ya se repiten como si tuvieran un valor de verdad automático, así como un billete tiene un valor de cambio automático y nadie lo anda examinando. Como por ejemplo en la frase clásica ahora, vamos a fortalecer la democracia. ¿Quién podría
en términos generales decir, no, yo creo que se debilite. Pero la cuestión es estudiar qué quiere decir eso exactamente. Y aquí voy a un punto, ministro. Por un lado, fortalecer la democracia tiene que ver probablemente, aunque también eso habría que analizarlo más a fondo, con la representatividad. ¿Representatividad de qué? Bueno, eso es el tema que hay que estudiar. De los intereses a veces muy particulares y corporativos, o estamos hablando de regiones, bueno, en fin, pero es un tema, es cierto. Pero está el otro tema, que es la viabilidad política de la gestión. Le digo esto, ministro, porque muchas de las críticas que se plantean, sobre todo de los sectores un poco más académicos y menos fabricantes de eslogan, es que históricamente los sistemas proporcionales, especialmente los que no tienen moderación, conducen a una pésima gestión política que termina disparando en los pies. Nuestro país lo ha visto, se ha visto en algunos países europeos como Italia a lo largo de medio siglo, se vio lo que pasaba con esa política, se ve en Israel hasta el día de hoy, donde de pronto 2 o 3 personajes que representan a una fracción mínima, microscópica de la población, sin embargo son el punto que hace que una política se pueda llevar a cabo o no. Y uno ve al primer ministro Netanyahu renegociando con 3 caballeros que no representan casi a nadie. Entonces, hay mucho temor de la gente de que esta abundancia, esta horda de parlamentarios representando todo lo habido y por haber, puedan generar una situación que haga que la política, teóricamente muy representativa, sea simplemente inviable, produzca una mala gestión, los programas no se hagan, los proyectos no se estudien y por lo tanto el país caiga en una situación de cierto desorden y de cierta parálisis política. Y yo quiero saber hasta qué punto ustedes han considerado eso y de qué manera lo combaten con su proyecto. Bueno, con esa tesis yo diría que el binominal es entonces habría que llevarlo a todas las democracias del mundo para tener la estabilidad social y política. El binominal tiene su propia... Pero yo entiendo que efectivamente aquí se ha planteado eso, digamos, pero esto es una reforma de un sistema proporcional moderado, es decir, estamos hablando de distritos de 3 a 8 diputados, no estamos hablando de una fragmentación, que incluso antes del 73 hubo distritos con mucha mayor elección de diputados. Esto es yo diría que primero, esto es un sistema que va a llevar que los grandes bloques sigan buscando acuerdos, sí. ¿Por qué? Porque no es una fragmentación mayoritaria, la gran mayoría de los distritos es para 5 diputados. Y por lo tanto, de alguna otra manera, también los partidos o las fuerzas independientes se van a necesitar unas con otras. Segundo, a mí me gustan más las coaliciones que se llevan adelante por proyectos políticos, más que por fuerza electoral, ¿cierto? Que es lo que muchas veces vemos con el binominal. Y, por lo tanto, digamos, tenemos aquí un sistema que además, fíjese que en Chile la construcción también de proyectos políticos se da también en base a la segunda vuelta. O sea, y por lo tanto van en torno a una candidatura presidencial. Es decir, aquí están las condiciones, ¿cierto?, para que bajo este sistema proporcional moderado, para que al mismo tiempo bajo el proceso de elección presidencial que existe con primera y segunda vuelta, obviamente las coaliciones también busquen y se encuentren, digamos, a través de un proyecto político y se lleven adelante. No es una fragmentación como se ha querido también llevar, porque la gran mayoría de los distritos eligen 5 diputados y el tope, por supuesto, es 8, que en los casos de Santiago, mucho menor a lo que teníamos hasta antes del 73. Fernando. Ministro, yo soy de la tesis que nosotros tenemos un porcentaje extraordinariamente alto de hipocresía política cuando hablamos de cosas que son para fortalecer la democracia, como decía Tocayo. Entre esos ejemplos de hipocresía política, yo creo que estuvieron durante muchísimos años los intentos que se verbalizaban en discursos para cambiar el sistema binominal, pero que al final uno esperaba que la oposición, o que la derecha en ese entonces, que era oposición, afortunadamente tenía la suficiente cuota de quórum para que no pudiera pasar si es que ellos no daban el voto, y uno de alguna forma verbalizaba que había que cambiar el sistema binominal, pero cruzaba los dedos bajo la mesa para que ojalá no estuvieran los votos pendientes. ¿Por qué? Porque en gran medida todos se beneficiaban, los que estaban, los incumbentes, del sistema binominal. Usted, en el proyecto que presentó, hace un cambio que es una suerte de bomba de tiempo al interior del sistema, y que es que al agrandar los distritos rompe de muchas bombas de tiempo. Sí, muchas bombas, pero esta bomba de tiempo es una bomba que le puede explotar a usted, que es al agrandar los distritos se puede romper con mucha más facilidad el caciquismo que existe en los distritos más chicos. Y los parlamentarios que han sido elegidos porque son
miembros de un distrito lo suficientemente chico, donde conocen a todo el mundo, donde todos los conocen, donde en algunos casos además dan trabajo a un porcentaje muy alto del distrito y por lo tanto gobiernan con solo su nombre alrededor de la comarca. Al agrandarse esto, claro, todos quieren que se fortalezca la democracia, pero a la hora de la hora estamos hablando de un conflicto de interés bastante grande. Las personas que tienen que votar a favor de esta reforma electoral son personas que se van a ver afectados por la misma. Y eso va a ocurrir tanto en la oposición como en el propio coalición de gobierno. ¿Qué le hace a usted pensar que estas intenciones iniciales, a la hora de la discusión, a la hora del pase al Senado, de pronto no empiezan a resquebrajar porque los tipos empiezan a sacar cuentas de qué tanto tengo yo la posibilidad de reelegirme, si es que ahora se me agranda la torta y de repente entran otros que son caciques locales de otras partes y me disputan el poder? El famoso CBA, es como voy ahí. Como voy ahí, Claro. exactamente. Tan famoso. Sí. No, mira, esto es un proyecto presentado, obviamente, en trabajo con los partidos de la nueva mayoría, con expertos de la nueva mayoría, llevando adelante toda la discusión de los últimos 24 años, donde han participado actores de todos los sectores, especialmente de Renovación Nacional y lo que fue la concertación. Pero esto obviamente se trabaja y se diseña pensando en el país, qué es mejor para Chile. Y ahí se combinan distintos elementos. Uno, el tema de la desigualdad del voto. Que claramente en Chile es un tema que hay que enfrentar. Segundo, el tema de las regiones. Que a la hora de pensar en una redistribución, ¿cierto?, y en un rediseño, todas las regiones de alguna manera tienen que tener un piso mínimo. Y por eso es que se llega a los 28 distritos, 15 circunscripciones, 155 diputados. Y por otro lado, digamos, pensar que esto se puede diseñar pensando solo en el interés de uno y cada uno de los parlamentarios, obviamente eso es imposible. Y aquí quiero decir, si hay un tema que nosotros hemos presentado y que tenemos la profunda convicción y que lo vamos a defender, por supuesto, con todo, y no estamos disponibles a modificar el redistritaje. Porque si no, imagínense lo que significa esto. Si cada uno dice, no, pues a mí me toca esto otro, quiero este distrito aquí, más chico, más grande, eso no es posible. Y por eso que nosotros hemos presentado este proyecto con tanta fuerza y energía y con el tiempo adecuado para conversar en otros temas. ¿Qué relación, perdón, ministro, qué relación advierte usted entre un país que en las últimas dos elecciones tiene como realidad empírica que participa más o menos el 40% de los electores que están en condiciones de participar, y que ahora tiene que discutirse en el país un sistema electoral que, por cierto, salvo que las cosas cambien dramáticamente, puede perfectamente verse reflejado ahí el parecer de una minoría de electores? ¿Qué tanto sienten ustedes que aumentar la votación en la próxima elección parlamentaria dentro de 2 años es un signo de que la gente está apoyando los cambios políticos que van a implementar? Porque si es que ustedes siguen obteniendo un 38 o 40% de votación del 100% disponible, siendo esto voluntario, Primero estudios que señalan que no va a haber muchos cambios. Y diciéndose para Urbi et Orbi que aquí están pilares fundacionales de lo que es el nuevo Chile y que todo esto no solamente fortalece la democracia, sino que beneficia a los chilenos y solamente consiguen llevar a las urnas la misma cantidad de gentes con un sistema antiguo, ¿dónde está entonces el valor agregado de los cambios políticos que se están haciendo para que la población engarce con ellos? No, pero mire, un sistema como el que nosotros vamos a llevar adelante, un sistema que nosotros vamos a sacar y vamos a tener antes de fin de año, lo que va a permitir en Chile es que es algo muy simple, que fuerzas políticas del sector que sean, movimientos sociales, independientes, que hoy día quieren participar del debate, no tienen el espacio. Y eso en cualquier país que respeta sus instituciones, que quiere fortalecer sus instituciones, que cree en sus instituciones, le debe preocupar. Le debe preocupar. Entonces, lo que nosotros estamos convencidos es que es necesario cambiar el sistema electoral para que estas nuevas fuerzas políticas estén debatiendo en el lugar que corresponde, que es el Congreso Nacional. Estén allá, en ese lugar, expresando sus ideas, su visión. Y no en otro lugar. Entonces, y a lo mejor ni siquiera, o absolutamente frustrados porque claramente el sistema no es capaz de absorber esa nueva demanda. Entonces, yo creo que aquí
esto además no es un sistema que no es nada nuevo, digamos, está en muchas democracias. Además lo tenemos en el sistema municipal, lo tenemos en la elección municipal, para que todos sepamos, es el mismo sistema, ¿cierto?, en el cual nosotros vamos promoviendo. Y por lo tanto, lo que nosotros creemos firmemente es que ahora el país está en condiciones de cambiar este sistema electoral y que va a tener 4 años para adecuar el Congreso su presupuesto y prepararse para el año 2018. Sí, es que solo a propósito del presupuesto, porque si bien el tema de las platas no es el tema de fondo del proyecto, ni cómo se va a hacer, lo conversamos al principio, sí ya se han dado cifras, que va a significar reasignar $20 millones al año, más o menos es el cálculo. No sé cuánto gastarán los diputados. Que más o menos se hace. Mi punto es, desde la perspectiva del gobierno, ¿cómo se piensa reasignar esto? Porque no puede ser a través de las dietas, porque las dietas son intocables a menos que se cambie la Constitución, es a través de los gastos operacionales, a través de la asesoría, a través, como decía Andrade, de tomar menos café y cortar la luz más temprano. ¿Cómo se imagina usted que se puede reasignar esto? Pero mire, llevamos un par de días con esto y ya han salido muchas ideas. Tienen 3 años. Me imagino que será el tiempo suficiente. Pero usted, ¿cómo para... No, esto es un debate propio de la corporación y nosotros en eso no vamos a intervenir. Lo que sí le hemos dicho, y está expresamente puesto en el presupuesto, esto es costo cero para el Estado y por lo tanto tiene 3 años, porque esto es de presupuesto 2018, es decir, hasta el año 2017 para ir haciendo los si la corporación le manifestara, ministro, entregando una serie de datos de que, perdóneme, ministro, no estamos posibilitados de poder hacer los cambios que se necesitan con el mismo presupuesto. No, esto es un proyecto que nosotros hemos elaborado y lo hemos pensado mucho, lo hemos visto con las bancadas, lo hemos visto con los partidos y nosotros en ese sentido no nos vamos a mover. Esto es a cero costo y por lo tanto tienen 3 años, casi 4, para repensar en los reajustes presupuestarios. Ministro, en política más que en todas las demás cosas, pero en todas, a veces se funciona con axiomas o puntos de partida que después ya nadie examina, se dan por probados y a lo mejor son totalmente... Por ejemplo, uno de los axiomas políticos que han inspirado, por decirlo fino, el pensamiento de muchos tribunos en los últimos años es la vieja teoría del polvorín que está por estallar, la mecha va ardiendo, pero de un viaje va a estallar un polvorín, otros cambian la metáfora y hablan de la olla a presión, que va a explotar, van a quedar todo pegado en el techo de la cocina. Y la otra cosa que no se ha visto, no es tan sencilla la mecánica social. Y la segunda cosa que se da como un hecho probado, y ahí es donde yo quisiera ser ilustrado por usted, es que existen efectivamente un montón de otras fuerzas o sistemas de ideas, valores y cosas que no están representados y que están desesperados por encontrar una representación. Uno hace un listado, sin embargo, de lo que existe ahora y se encuentra que en la derecha hay varias derechas, hay una derecha moderna con amplitud modulada, una derecha que es un poquito menos anticuada, una derecha con olor a guaso, una derecha UDI más gremialista. Para el otro lado tenemos Partido Comunista, Partido Socialista, PPD, radicales de antiguo, la democracia cristiana que sigue como Hamlet mirando la calavera a ver qué es lo que va a hacer con su aparición en las fotos. A mí me parece que es harta variedad, no me parece que sea un país donde se le está obligando a todo el mundo, como en los plebiscitos, los países totalitarios, a votar por una opción con el 99-99. Entonces, ¿cuáles son esas otras fuerzas misteriosas que están a punto de hacer volar el polvorín y que están desesperados por tener una representación? Pues yo honestamente, ministro, no veo cuáles son. O sea, yo sé que hay algunos movimientos y después quiero hablar de uno de ellos precisamente con usted en el próximo bloque, pero ¿cuáles son esas otras ideas? Pero mire, usted responde a usted mismo en el sentido de lo siguiente. No, pero mire, la IC, el MAS, Amplitud, ¿cuál más? Evópoli. Todos son, no sé si Evópoli, porque él es independiente, pero la mayoría provienen de partidos políticos que luego de haber sido electos abandonaron sus partidos y conformaron nuevas coaliciones. Es decir, si no lo hacían por la vía del binominal, entraban a la lista de los partidos tradicionales, no tenían ninguna posibilidad luego, por sí solos, de conformar un nuevo grupo político. Entonces, lo que aquí decimos nosotros es lo siguiente: no se necesita eso. Porque si aquí hay un conjunto de personas que por algún tema en específico que los mueve, digamos, o por un proyecto político en general los mueve, bueno, ellos tienen la opción de entrar al sistema planteándosela directamente y no tener que dar la vuelta diciendo, mire, yo voy a ser de Renovación Nacional toda mi vida y al día siguiente me tengo... Sí, claro, pero creo que eso un poquito también... Esas derivadas son bastante lo mismo con otro nombre y con otras caras y con otras voces.
y no significan la aparición de nuevas ideas realmente. Son excrescencias políticas más que ser la realidad, más que cosas nuevas. Pero, en fin. Ministro, usted recién con una respuesta a Fernando dijo una frase que la alcancé a notar, no sé si exacta, pero dijo que lo que uno quisiera o esperaría o aspiraría con un sistema electoral nuevo es a que se armaran coaliciones por proyectos políticos más que por proyectos electorales, me pareció entenderle. Como prioridad. Claro. Y eso es, dicho en chileno normal, es decir, que no se peguen, digamos, que el poder sea lo único que nos une. ¿No? O sea, eso es lo que, un comentario más simplificado. ¿Es el caso de la democracia cristiana en esta nueva mayoría, que es un proyecto más electoral que político, cuando uno ve, se lo pregunto, cuando uno ve las declaraciones de su presidente, cuando uno ve la declaración de un montón de sus ideólogos, por ejemplo, Eduardo Ninat, no ideólogo de la AC, pero teórico o académico, me refiero, que son vinculados a ese mundo, a Ninat respecto a la reforma tributaria, en fin, el mismo Walker, vemos que hay una cierta molestia. Walker ha dicho que queda fuera la foto, que no le gusta la cantidad de nombramientos. Parece que la DC en esta vuelta más nítidamente parece fuera del proyecto político común y más dentro de un proyecto electoral, ¿o no? En esta vuelta versus la concertación, ¿verdad? Lamento decirte que no, porque de acuerdo a tu análisis, digamos, en el sentido de que, mira, ¿qué hemos visto de la democracia cristiana? ¿Cuál es el debate que hoy día está en el Congreso? ¿El voto chileno en el exterior? La democracia cristiana encabezó, en conjunto con los otros partidos, esta conversación. Por otro lado, el tema de la reforma tributaria. Si el corazón de la reforma tributaria no está en cuestión, y la democracia cristiana ha estado ahí siempre, y siempre en los ejes centrales que promueven la reforma tributaria, la democracia cristiana lo ha planteado derechamente, está de acuerdo. ¿Ah? Y por otro lado, en el tema del sistema binominal, todos sabemos lo que dijo el presidente de la democracia cristiana, su jefe de bancada. Aquí están los votos de todos los parlamentarios de la democracia cristiana. Entonces, bueno, perdón, en ese tema justamente, el de la reforma al binominal, sí, y por eso que algunos le decían, como aquí con la DC tienen mucha coincidencia histórica, ponen este tema, porque en el binominal, por ejemplo, que es más complicado, se están empezando a notar fisuras importantes, como por ejemplo, Ignacio Boca la semana pasada. ¿En el binominal? En el tributario dice, a nosotros nos presentaron 3 hojas del programa con reforma tributaria y ahora tiene 170 el proyecto. Entonces, pero que es un proyecto de ley. Está bien, pero sí, lo que quiere decir Ignacio Boca no es de los que suele golpear la mesa muy seguido, no, pero y aquí la golpeó. En público y en privado, Ignacio, ¿qué ha dicho? Ha dicho que la democracia cristiana está con la reforma tributaria, está con los ejes centrales de la reforma tributaria, con el corazón de la reforma tributaria. ¿Y está en el corazón de la nueva mayoría la democracia cristiana? Y está en el corazón, por supuesto que está en el corazón de la nueva mayoría. Y bueno, el ministro de Hacienda ha llevado conversaciones con todos los actores de la nueva mayoría y se ha sacado adelante. Sí, mire, va más rápido de lo que incluso se había pensado en su momento. A propósito de lo mismo, solo a propósito de lo mismo, porque a propósito de frases anotadas, yo le anoté otro concepto que dijo al principio, que era, estamos aquí para cumplir la palabra. Y a propósito de lo que está preguntando Matías, cumplir la palabra, que me imagino que tiene que ver con el compromiso político de un programa conocido en algunos aspectos, al menos por todos los que participaron de este programa antes de las elecciones. Entrar a debatirlo, entrar a analizarlo, ¿es incumplir la palabra, de alguna manera? Si alguien dentro de la nueva mayoría empieza a analizar mucho el programa, ¿está incumpliendo la palabra original? O sea, por supuesto que si en diciembre dijimos algo y en marzo estamos diciendo otra cosa, estamos incumpliendo la palabra. Y aquí hay un programa que yo creo que tampoco no estábamos acostumbrados a un programa que la verdad tocó los temas y los tocó y avanzó bastante durante la misma campaña presidencial. Se lo pregunto, perdón, ministro, porque a propósito de lo que decía Matías, hoy escuchábamos o leíamos declaraciones de Escalona durante la semana de Andrade, y ellos decían que revisar tanto de alguna manera era incumplir el proyecto político, que esto era un proyecto político más allá de pequeñas definiciones. Y de alguna manera cuando dicen eso, lo que hay que diferenciar en la democracia cristiana. Hay que diferenciar entre el programa y la sumatoria de proyectos de ley. Y obviamente los proyectos de ley hay temas que hay que conversar y que hay que seguir trabajando, o sea, hasta aquí dialogando con todos los actores de la nueva mayoría, por supuesto. Pero aquí hay una ruta, aquí hay una ruta de navegación que por supuesto que nosotros la vamos a cumplir. Ministro, Fernando, discúlpame, que tenemos que ir a un corte y volvemos con el ministro del Interior. Bueno, se lo voy a decir en la pausa, el comentario. Ya, no importa. Pausa y volvemos con el ministro del Interior, Rodrigo Peña. Estar en contra de esto de la reforma tributaria. Opel.